En el sombrío oficio de ser policía, los oficiales no solo enfrentan la violencia desmedida que hay en nuestros tiempos, sino que también se topan con lo inexplicable, lo sobrenatural. En sus rondas nocturnas entre calles desiertas y edificios abandonados, han presenciado apariciones y fenómenos que escapan de toda la razón. Durante algún tiempo hemos recopilado los relatos que ustedes de la comunidad nos envían, y son tantas las experiencias de policías que es simplemente imposible no creer en ellas. Usted, querido espectador, oyente asiduo de las experiencias y vivencias que contamos en este canal. Sí, usted que tiene el teléfono a un lado en su mesita de noche o reproduciéndonos en Alexa o Spotify, tiene la última palabra y decide qué es real y qué no. Sin más, mi nombre es Alejandro y esto es Inframundo. Muy buenas tardes a todos los infraescuchas. Me llamo Luis Felipe Quesada. He sido oficial de policía durante 26 años. Con el paso del tiempo, uno se va haciendo frío por tantas desgracias que se ven casi a diario. Quizás por esa frialdad nos ha hecho ser muy inhumanos ante situaciones que parecieran no importarnos, y no solo con las personas, sino que también con los animales. Ese fue el caso de uno de mis compañeros, llamado José Armando Blanco. José Armando y yo por varios años fuimos compañeros en la misma patrulla. Pero por desgracia, en una de esas madrugadas de mala suerte, recibí 2 impactos en una de mis piernas, lo que hasta la fecha me imposibilitó para andar patrullando por las calles. Ahora, mi mayor tiempo es estar detrás de un escritorio haciendo el papeleo para los inquilinos de las celdas hasta que son transferidos a la grande o pagan las multas. Tenía algún tiempo que no platicaba con mi antiguo colega y serían alrededor de las 7:30 de la tarde cuando estábamos muy entrados en la conversación, cuando llegó una mujer muy enojada a la comisaría. Miraba para todos lados como buscando a alguien, y en cuanto miró a mi compañero se le reflejó el odio en su rostro y se nos dejó venir reclamándole a José Armando porque le había matado a su perro. Mi amigo se comenzó a reír de lo que la mujer le estaba diciendo. Trató de persuadirla de que no había sido él, pero la señora le dio santo y seña de dónde había sucedido. Miré el rostro de José Armando y me percaté de que él era la persona a la que buscaba la señora. Obviamente mi compañero se defendió y a como pudo sacó a la señora de la comisaría, pero la mujer puso resistencia y creo que las palabras del colega no fueron las certeras en ese momento, cuando le dijo que si la volvía a ver, le volvía a echar la patrulla. No sé si lo hizo en broma o para que de plano se callara y se fuera la señora. Ella lo miró con mucho odio, no sin antes advertirle que se las pagaría. Él se acercó al escritorio burlándose de la señora, y yo, conociéndolo, le pregunté por qué le había atropellado al pobre perro. En eso estábamos cuando uno de los oficiales se acercó a donde nos encontrábamos y le advirtió que tuviera mucho cuidado, pues aquella señora era una bruja que vivía cerca de su colonia y que tenía la fama de ser muy buena bruja. Obvio, José Armando no le creyó y nuevamente se mofaba del asunto, pero creo que aquello no le cayó en gracia al oficial, que muy serio le dijo que tuviera mucho cuidado. Sería alrededor de las 10:30 de la noche, cuando se comenzaron a escuchar unos gritos de auxilio dentro de la comisaria. Encima de uno de los escritorios se encontraba mi compañero gritando por ayuda.
Frente a él se encontraba un perro completamente destrozado por las heridas que tenía. De su hocico brotaba baba y sangre, gruñía mostrando sus dientes y se encontraba en posición de que en cualquier momento atacaría al oficial. Nadie quiso intervenir y varios trataron de resguardarse sobre escritorios o cualquier parte alta que les permitiera estar alejados de aquella horrible bestia. Nadie podía hacer nada, porque si nos acercábamos a aquel animal, atacaría en cualquier momento. El rostro de mi amigo se miraba pálido y horrorizado. A pesar de los fuertes ladridos del animal, se escuchó un silbido, y éste salió de la comisaría a toda prisa dejando un rastro de sangre que apestaba horrible. Detrás de las puertas de vidrio se encontraba aquella mujer que hacía un rato le había reclamado a José Armando la muerte de su mascota. La miré alejarse de la comisaría y ya jamás la volví a ver. Se le notaba el miedo a mi compañero en su rostro, y creo que aquello lo enfermó. Me contó que había buscado ayuda con un curandero. Este le aseguró que fue por la impresión de ver aquel animal que se suponía debió estar muerto. José Armando me confesó que había matado al pobre animal y lo dejó ahí tirado. Lo peor es que no fue un accidente, sino que lo hizo a propósito, cuando el animal iba pasando por la calle y no quiso bajar la velocidad de la patrulla, como tampoco sacarle la vuelta. José Armando falleció hace algún tiempo a causa de diabetes, y le amputaron ambas piernas cuando aún se encontraba activo en su trabajo como oficial de policía. Es fácil ser escéptico sobre lo que al tema paranormal se refiere, pero cuando se presentan este tipo de situaciones, hasta el más incrédulo cree en fantasmas, apariciones y los sonidos más extraños que se escuchan en lugares donde se supone están vacíos. Muy buenas noches, Alejandro. Me presento. Mi nombre es Javier Vázquez. Trabajo como oficial de policía desde el año 2001. En todo este tiempo me han sucedido varias cosas que muchos lo llaman como apariciones o situaciones sobrenaturales. Lo que les contaré sucedió en una de las celdas de la comisaría de Reynosa, Tamaulipas. Por obvias razones no les daré el lugar donde se ubica, pero sí les contaré lo que allí sucede en una de sus celdas. En la comisaría del pueblo donde radico, se encuentra una celda la cual la apodan la celda de los suicidios, y es que en ella han sucedido varias desgracias que no tienen explicación, pero los escépticos solo atinan a afirmar que se suicidaron porque sabían que su delito era grave y que pasarían varios años en la sombra de la cárcel grande. Pero hasta los que encerraban por cualquier avería ya no salían con vida. Se cuentan tantas historias de esa celda, y yo me quedo con una de las versiones que se cuentan de lo que sucedió hace ya varias décadas. Recuerdo que una de las noches en que me tocó hacer guardia en la comisaría, serían alrededor de las 11:30 de la noche, cuando en la patrulla trajeron a dos jóvenes no mayores de 20 años. La causa fue por desmán en altas horas de la noche en casa de la expareja de uno de ellos. En este tipo de situaciones, no hay como encerrarlos, que se les pase la borrachera y paguen multa al día siguiente. Desde que comencé a trabajar en la comisaría, se me informó que esa celda ya no se usaba, y sin embargo aquel compañero los encerró ahí. No tardaron ni 10 minutos cuando comenzaron a pedir ayuda. Aquellos jóvenes gritaban que los sacaran de allí, pues los estaban espantando, pero el otro policía siguió con lo suyo y solo les decía que guardaran silencio. Realmente aquellos dos estaban aterrados. Se les escuchaba en su voz. Así pasaron alrededor de 30 minutos, y aquellos dos no se callaban. Y el compañero les contestaba que eran unas niñas asustadas
y que estando ahí aprenderían a no andar haciendo relajo por el poblado, a lo que contestaban que no lo volverían a hacer, pero que por piedad lo sacaran de allí. Yo me levanté para averiguar lo que sucedía, pero éste me detuvo diciéndome que no me metiera con lo suyo. En eso estábamos cuando llegó el comandante y escuchó a los chicos gritar desesperados. Preguntó qué era lo que estaba sucediendo y el muy cobarde le dijo que alguien había encerrado a los primos Osuna en la última celda. Con tono serio y con la autoridad que lo destaca, me ordenó moverlos a otra celda. Cuando llegué, aquellos dos chicos estaban casi atorados en los barrotes, tratando de huir de algo. Así que me apresuré a sacarlos de ahí antes de que se lastimaran. Uno de ellos me señalaba la esquina de la celda. A pesar de la poca luz que había en el lugar, se podía ver que allí había alguien. Quizás eso les ocasionaba aquel miedo, pero no quise averiguar, porque ya que me estaba contagiando de su temor y no era bueno para mí. De regreso a la entrada principal, miré de reojo hacia la celda y sentía que realmente ahí había alguien. Se podía sentir esa sensación de que no me encontraba solo en ese pasillo. Cuando regresé, ni mi compañero ni el comandante se encontraban. En cambio estaba Trinidad, otro de los policías del pueblo. Me preguntó dónde andaba y le conté lo que había sucedido. Él solo movió la cabeza hacia los lados en señal de que no debió haberlos encerrado ahí. Yo le pregunté el motivo y me contó que, en la década de 1960, en esa celda tuvo como inquilino a un hombre que había asesinado a una niña de tan solo 7 años. Los detalles de los hechos es algo que no les diré. En fin, el hombre sabía que se iba para la Grande y lo que le esperaba estando ahí con los otros presos. Tuvo la visita de su mujer y se cuenta que esta fue la que ingresó el arma blanca con la que aquel asesino se quitó la vida. A partir de lo que sucedió, los presos o detenidos aseguran que alguien está con ellos en la celda. Muchos se han quitado la vida estando ahí dentro, quizás motivados por aquello que se encuentra en esa celda. Otros salían trastornados, porque los guardias no les hacían caso. Es por eso que ya no se usa hasta hoy. Pero como en todos lados, hay elementos buenos y elementos malos como aquel compañero que siempre metía presos a esa celda de los suicidios y le encantaba escucharlos llorar y gritar de desesperación y de miedo. La combustión espontánea humana, o se le denomina así cuando la víctima termina completamente en cenizas, sin que alguna fuente obvia de encendido se encontrara en esos momentos junto a la persona. Un caso muy aislado, de hecho algo que nunca en mis 16 años como policía había presenciado hasta esa tarde del año 2007. Me llamo Juan Carlos Hernández y soy miembro activo en la Policía Municipal de mi ciudad. Así como en muchos lugares se guardan secretos, en mi trabajo también los hay, y muchos. Esta experiencia no solo estuve yo presente, sino 2 oficiales más, pero por lo acontecido nos pidieron que no lo divulgáramos, pero como ellos ya no se encuentran laborando, decidí contarles esta experiencia, en la que fuera PGR, Procuraduría General de la República, tendría que ser trasladado un individuo al que se le señalaba como presunto homicida de un menor. En los documentos decía que el muy cobarde había prendido fuego a la vivienda donde se encontraba su expareja y su hijo. Ya estábamos por salir cuando comenzamos a escuchar la risa de un niño, pero también los gritos de horror de un hombre. Así que nos trasladamos hasta el sitio donde se escuchaba todo aquello. Lo cierto es que al llegar al lado de las celdas, todo se veía normal.
excepto el hombre que se encontraba tirado en una de las esquinas, y frente a él un menor. El tipo alargaba sus brazos y pataleaba como tratando de defenderse del pequeño. Yo me acerqué a la celda preguntándole quién lo había dejado entrar, pero éste no respondía. Cuando intenté abrir la reja, esta parecía que estaba atrancada con algo. Repentinamente me dio olor a carne quemada. En eso llegaron los dos compañeros para ser ellos, al igual que yo, testigos de algo macabro. Aquel pequeño giró para mirarnos. Todo su cuerpo se miraba quemado. Nos brindó una sonrisa macabra que hizo que no me pudiera mover del sitio donde me encontraba. Se abalanzó sobre aquel hombre y éste comenzó a gritar de dolor. Sé que es algo difícil de creer, pero aquel hombre se comenzó a incendiar. En menos de unos minutos su cuerpo estaba completamente envuelto en fuego. Francisco fue por un extintor y tratamos de salvar a aquel hombre, pero por desgracia e inexplicablemente terminó en cenizas. Algo extraño, pues, se consumió demasiado rápido. Por más que buscamos a aquel niño, nunca lo encontramos por ningún lado. Tiempo después, los peritos y analistas que participaron en la investigación en ese tiempo dieron un meticuloso informe sobre lo acontecido. Obviamente, maquillaron lo que en verdad había sucedido, pero eso es algo que no me importó, pues yo sé lo que sucedió y hasta el día de hoy no he olvidado. Los peritos después escribieron en su reporte: no hubo una causa definida que pueda aclarar todos estos sucesos ocurridos y se tomó la decisión que deben desecharse. Dictamen. El mismo individuo fue el que él mismo se provocó el incendio que terminó con su vida. Nosotros sabemos que no fue así, pero por desgracia eso es lo que nos hicieron declarar. Nunca voy a olvidar la sonrisa de aquel niño, jamás. Por conversaciones con otras personas, me aseguraron que aquello no era un niño. Era el mismo demonio que puso fin a aquel hombre despreciable. Otros, que el pequeño vino a vengarse por haberlo quemado. La verdad, no lo sé. Muchas gracias por contar esta experiencia. Muy buenas tardes, comunidad de Inframundo. Soy Sofía Amezcua. Por años trabajé como afanadora en una comisaria en donde radico. Tenía el turno de la tarde, y en ese horario era cuando más movimiento de personal, o personas que eran trasladadas por algún delito. La comisaria cuenta con 2 pisos, y la mayor parte de mi trabajo siempre me tocaba laborar en el primero. Nadie quería trabajar ahí, y menos en la parte trasera donde se encontraban las celdas. Pero había un espacio que se adaptó para guardar documentos. Un archivo muerto. Ahí nadie quería entrar. Decían que espantaban, que ahí había algo. Se miraban cosas que para muchos les horrorizaba. No ingresaban y dejaban las cajas fuera del archivo. Estas con el tiempo se iban acumulando al final del pasillo, y cuando de plano se llenaba o las cajas se derrumbaban, era cuando mandaban a alguien para que los archivaran. Mi jefe me pidió que sacara todas las cajas vacías, pues unos oficiales meterían los documentos. Me ordenó que lo hiciera rápido y que en cuanto terminara lo buscara, que no les ayudara a los oficiales cuando ellos comenzaran a trabajar. Y así lo hice. Aquel sitio olía mucho a humedad, aparte que las lámparas parpadeaban y había sitios en que la luz no alcanzaba a iluminarlo todo. La verdad, me sentía abrumada y observada. Me sentía nerviosa. Era como si no estuviera sola ahí y que alguien se encontraba conmigo. No sé cómo explicarlo, pero espero y me entiendan cómo se los contaré. Pareciera que ahí había alguien vigilando, acechando desde alguna parte del archivo, como si se encontrara en todo el sitio.
por los pasillos divididos por altos anaqueles con cajas. Era como si de las mismas paredes o del suelo fuera a salir algo. Cada momento que pasé ahí dentro, sentía ganas de llorar por el miedo. La verdad no supe ni cómo terminé de sacar lo que se me ordenó. Creo que me faltó de hacer bien mi trabajo, pero no me importó. En cuanto ingresaron los oficiales, yo salí casi huyendo de ahí y no me lo tomaron a mal. Durante un receso, una de las compañeras me preguntó si era verdad que en las paredes de aquel cuarto se apreciaban rostros. Yo le contesté que no había visto nada, pero sí les conté lo que había sentido dentro del archivero. Nunca supe qué había sucedido ahí. Yo creo que nadie lo sabe. Lo que cuentan es que antes de ser el archivo muerto, ahí eran el área de las celdas para los reclusos, pero con la renovación se optó por ocupar de otra manera el espacio que había quedado libre. Sufrimiento, muerte, desesperación y muchas emociones quizás quedaron impregnadas en las paredes de lo que fueron celdas, o quizás los rostros de aquellos que les arrebataron la vida. Créanme que hasta la fecha de mi último día de trabajo en esa comisaría, ya no quise volver a entrar ahí. Ya faltaba poco para que se volviera a llenar de cajas ese pasillo. Cuando nuevamente mandaran al personal para que las guardaran, yo ya no estaría ahí. Aunque si me hubieran enviado antes de haber tomado la decisión de renunciar, yo creo que habría adelantado mi renuncia. Ni de loca volvería a pasar por la misma experiencia. Yo no sé por qué no han llevado a un sacerdote o han hecho algo para que esos rostros que allí se aprecian desaparezcan por completo. Hola Alejandro, saludos a la audiencia. Espero puedas narrar mi historia. Trabajo ya desde algunos años como policía preventiva. Ya para mí es normal que tenga sucesos paranormales, más cuando estoy en el turno nocturno. Esta experiencia que les contaré la tuvimos mi compañero de aquel entonces. Su nombre era Nelson. Mi nombre es David Aranda. Soy del estado de Tamaulipas. Fue en el 2005 cuando un grupo de vecinos puso una queja. A un lado de un taller mecánico se encontraba el remolque de un tráiler que al parecer lo habían abandonado. Los vecinos habían sido claros en sus relatos. Se escuchan voces adentro. Nos habían dicho en cuanto llegamos al sitio, con ojos bien abiertos por el miedo, pues desde hacía tiempo unos hombres llegaban con bolsas de comida y garrafones de agua, pero repentinamente dejaron de hacerlo. Ni Nelson ni yo solíamos dejarnos llevar por rumores. Sin embargo, había algo en la insistencia en aquellas personas que nos había inquietado, pues también se llegaron a escuchar el llanto de niños. El crujido de las bisagras resonó en el aire quieto de la noche cuando abrimos la puerta del taller mecánico. Los focos intermitentes del coche patrulla iluminaban la escena mientras Nelson se acercaba al camión estacionado frente al local. Era un vehículo oxidado, de esos que parecían haber visto mejores días hace décadas. «Mira esto», dijo Nelson, apuntando con su linterna al suelo polvoriento. Las huellas alrededor del camión indicaban que llevaba allí al menos 2 semanas, tal como nos habían dicho, y desde entonces nadie lo había movido. El aire alrededor del camión era denso. Tenía el presentimiento de que las personas, las cuales escuchaban los vecinos de esa calle, ya hubiesen muerto. Así que, de una o de otra manera, me preparé para encontrar una escena de lo más horrible. Respiré hondo y me acerqué a la puerta trasera del remolque. Los sonidos de la noche, los lejanos aullidos de los perros,
el chirrido de los grillos. Parecían apagarse al acercarse al camión. Mientras me preparaba para abrir la caja del camión, Nelson se observaba ansioso. Cuando logramos abrir las puertas traseras del camión, lo que encontramos no era lo que esperábamos. El lugar estaba vacío. No había nada en el interior que pudiera explicar los sonidos que los vecinos decían haber oído. Ambos estábamos desconcertados. Sin embargo, una sensación de tristeza y desesperación se sentía en el interior de esa caja. Era como si el aire dentro del camión estuviera cargado de emociones intensas, desolación y muerte. Encendí mi linterna y la pasé por el interior. No había rastros de ocupantes recientes, ni signos de que alguien hubiera estado allí recientemente. Pero la atmósfera era opresiva. Una sensación de vacío y dolor llenaba el espacio, casi palpable. ¿Qué demonios transportaron aquí?, le susurré a Nelson, quien me juró que lo más probable era que transportaran indocumentados. Dentro del remolque se apreciaban unas cajas de madera, así que no me quedó de otra que revisarlas para cerciorarme que se encontraba vacío. Pero para nuestra mala suerte no era así. En la pila de cartones y cubierto por las cajas se encontraba el cuerpo de un joven no mayor de 25 años. Estaba sucio, sus pantalones con grasa y aceite. Su camisa también tenía manchas, pero eran de sangre. Aquel era un indocumentado. Pero al parecer no viajó solo, pues había restos de pañales y comida. Algo horrible sucedió ahí. Nelson dio parte para que mandaran a los forenses, pues ese caso ya era de ellos. De vuelta en la comisaría, comenzaron a investigar el origen del camión. La matrícula reveló que pertenecía a una compañía de transporte que había cerrado sus puertas hacía más de un mes. Hablaron con antiguos empleados, quienes mencionaron vagamente que el último envío había sido extraño. Este venía desde el estado de Chiapas. Lo habían reportado como robado desde hacía 2 meses. Para mi muy mala suerte, algo se me pegó esa madrugada, pues sentía como si trajera sobre mis hombros algo muy pesado. Todos los días que me retiraba a mi casa por las mañanas después de haber terminado mi turno, sentía un bajón de energía. A una semana después de lo sucedido, Nelson y yo fuimos con una amiga nuestra que nos hace limpias, no solo a mí sino a varios compañeros. Doña Nicole le dijo a Nelson que a él no se le había subido algún muerto. Solo a mí, pues, fui el que subió al remolque. Me preguntó si había tomado algo de lo que ahí había. Le contesté que no, pero le conté lo que había visto, y aparte que la caja estaba muy sucia, y posiblemente haya pisado sangre mientras estuve recorriéndola en búsqueda de otro cuerpo. Doña Nicole comenzó a barrerme con unas hierbas y una piedra de alumbre. Instantáneamente, imágenes comenzaron a fluir en mi mente. Rostros distorsionados por el miedo, gritos silenciosos, manos extendidas en un vano intento de escapar. Sentía el corazón latiendo acelerado. Fue cuando doña Nicole me dijo que me sentara porque estaba a punto de caer. Después de haberme calmado y de que aquellas náuseas se me quitaran, doña Nicole me dijo que el conductor, un tal Javier, desapareció después de ese último viaje. Abandonando el camión en ese taller, sin que los vecinos se hayan percatado, sacaron a las personas en 3 grupos, pero por desgracia un indocumentado estaba enfermo y por falta de atención médica falleció en ese remolque. Por desgracia su alma quedó atrapada en ese sitio, al igual que otras antes de él, y va a quedar por mucho tiempo atrapado en ese bucle, porque aún no era su tiempo. Nelson y yo mirábamos a doña Nicole.
con una mezcla de sentimientos encontrados, pues las almas de aquellos que fueron transportados en él están atrapadas, incapaces de encontrar paz. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Alonso. Soy oficial de policía desde hace 7 años. Tengo una niña de 5 años. Su nombre es Michelle, y es por ella que solo trabajo por las noches, ya que durante el día me da el tiempo de estar con mi tesoro. Mi compañero René y yo patrullamos las calles, a veces desiertas de nuestra natal Panamá. Nos hemos enfrentado muchas ocasiones en situaciones muy extrañas, en las cuales hemos salido corriendo del sitio. Esto porque algunas de ellas no tienen explicación alguna. Una noche del mes de octubre, la lluvia caía con fuerza cuando recibimos la llamada en la estación de policía. Varios inquilinos de un edificio cercano habían reportado sonidos extraños provenientes de un departamento deshabitado. Lo primero que se me vino a la mente fue que iba a lidiar con uno que otro amante de lo ajeno, así que dejé a un lado mi café y decidí responder al llamado. Era ya muy noche, y cualquier distracción de la monótona patrulla era bienvenida. El edificio estaba a unas cuantas cuadras del sitio donde mi compañero Arturo y yo nos encontrábamos. El edificio era una estructura antigua de 5 pisos. René estacionó la patrulla y ambos nos adentramos en el vestíbulo. Un aire de abandono y desasosiego impregnaba el lugar, y el conserje, un hombre de edad avanzada, nos recibió con una expresión de preocupación. «Es el apartamento 3B, oficial», dijo. Él no se veía preocupado ante la situación. «Siempre pasa lo mismo. Nadie dura mucho tiempo allí», terminó diciendo mientras estaba señalándonos las escaleras, pues el elevador estaba fuera de servicio. El sitio olía a humedad, pero cuando subimos al segundo piso, nos llegó una horrible peste. ¿Cómo pueden vivir con ese olor?, me preguntaba mientras me cubría mi nariz con mi antebrazo. Intentaba mantener la calma mientras subía las escaleras. El pasillo del tercer piso estaba oscuro y el sonido de nuestros pasos resonaba. Al llegar a la puerta del 3B, René giró la perilla de la puerta. Todo estaba oscuro. Como protocolo debemos avisar que ingresaremos a la vivienda. El apartamento estaba vacío, tal como los informes indicaban. El aire era denso ahí dentro, cargado de una sensación indescriptible que hacía que la piel se me erizara. Mientras recorríamos las habitaciones, en el baño se escuchaban lo que parecían ser llantos apagados. Eso hizo que me estremeciera de manera que hasta mi mano tembló, que hasta la lámpara casi se me caía. La temperatura había descendido de manera abrupta y sentí una presencia detrás de mí. Me giró lentamente y la linterna iluminó la figura de un hombre, o lo que alguna vez fue un hombre. Su cuerpo estaba deforme, retorcido en ángulos imposibles, y sus ojos reflejaban un dolor profundo e insondable. El miedo no solo me paralizó momentáneamente a mí, sino también a mi compañero. Con un grito ahogado, corrí hacia la puerta seguido por René, quien me gritaba que corriera más rápido. Al llegar al vestíbulo, nos encontramos con otros compañeros, quienes habían llegado alertados por mis gritos. «¿Qué pasó?», preguntó uno de ellos. «Hay algo en ese apartamento», contesté con voz temblorosa. «Un hombre, o lo que queda de él». Sus compañeros intercambiaron miradas, pero no parecían sorprendidos. «Siempre es lo mismo en este edificio», dijo uno de ellos. «Cada vez que alguien entra en ese departamento, algo lo sigue,
La mayoría no dura mucho tiempo después de eso. Eso quería decir que René y yo no éramos los únicos que han tenido la mala suerte de ver ese fantasma. No comprendía, si ya los inquilinos saben lo que sucede, ¿por qué seguían llamando? Eso le pregunté a mi jefe en la mañana cuando le conté lo sucedido. Él me dijo que se tenía que atender el llamado. No fuera que en verdad alguien entrara en él y que en verdad necesitara que lo sacaran de ahí. No muy conforme con su respuesta, antes de dirigirme a casa, llegué al edificio para verlo de día y saber qué había sucedido en ese departamento. En la entrada se encontraba un hombre no mayor a los 35 años y le conté lo que había sucedido esa noche. «Ah, don Sebas», me dijo con una sonrisa nerviosa. «Al dueño de ese departamento lo asesinó su propio nieto, un chico que por desgracia consumía estupefacientes. Lo asesinó brutalmente cuando el anciano no le quiso dar dinero para comprar sus vicios». El anciano era un hombre encorvado por la edad. Apenas si caminaba, al hacerlo arrastraba sus pies, así que no pudo huir del nieto cuando éste lo atacó. Esos sucesos se repiten de vez en cuando, pero cuando se dan, en verdad es horrible escuchar los gritos del anciano. Todos los objetos parecieran caer estrepitosamente, pero ahí no hay nadie con vida para que eso suceda. Los familiares, después de la muerte del anciano, estuvieron viviendo casi 6 meses, pero ni ellos toleraron lo que ahí sucede. Así que se fueron, lo han rentado y tampoco duran los inquilinos. Le pregunté si sabía algo del nieto del señor. Me contó que cuando salió del departamento, después de haber acabado con la vida de su abuelo, salió corriendo y jamás se volvió a saber de él. Las llamadas que se hacen a la comisaría es cuando hay nuevos inquilinos en el edificio y que no saben la historia de ese departamento, porque si lo supieran antes de rentar alguno en el edificio, no lo hicieran. Le di las gracias y salí del edificio. Tenía la intención de entrar en él ya que era de día, pero algo me dijo que no lo hiciera. Cuando me dirigí a mi auto, miré hacia arriba del edificio, tratando de ubicar el departamento. Pero lo único que se apreciaba era la silueta de un hombre asomándose por las cortinas. Me dio un escalofrío que mejor me fui de ahí. Las llamadas han seguido haciéndose, pero cuando es de ese edificio, no las contesto. No deseo volver a pasar por aquella experiencia que tuve con mi compañero con esa aparición. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Quirós. Soy policía. La anécdota que les contaré es de un antiguo compañero que trabajó como policía municipal. Esta es una historia que se cuenta entre los mismos policías. La primera vez que me contaron sobre un compañero, al cual no se le tenía aprecio alguno, el disgusto entre ellos cuando lo nombraban era evidente. Su nombre era Paulino. Los compañeros lo apodaron el Mañas. Paulino había sido policía por más de 10 años. Ninguno de sus compañeros de aquellos años querían trabajar con él. Esto porque Paulino tenía muy malas costumbres. Era de esos policías que si veía algún objeto de valor en el lugar de los hechos, se lo llevaba con él. Es por eso que le apodaron el Mañas. Yo les comenté que quizás Paulino era cleptómano, pero molestos contestaron que era mañoso, y los jefes sabían lo que era. Cabe aclarar que no era la gran cosa que se robara, o que en los hogares a los que iban cuando se les notificara por radio de algún suceso y tenían que acudir. Él sabía a quienes le podía quitar alguna pertenencia, a algún herido en accidentes vehiculares,
Alguien que no pudiera defenderse en esos momentos que sucedían las desgracias. Le gustaba más robarles a los que fallecían en el lugar de los hechos. En una ocasión hubo un accidente en el cual un ebrio se pasó un semáforo que marcaba el alto para él, pero por desgracia no lo hizo. No se detuvo y se impactó en otro auto en el cual iban 3 señores adultos. 2 fallecieron al impacto y el otro tuvo que ser trasladado a un hospital. Los otros 2 fueron llevados a la morgue. Su compañero de ese tiempo contó que Paulino comenzó a buscar entre las prendas de los fallecidos, carteras y lo que tuvieran de valor para hurtarlo. Pero lo que ambos no sabían, que los de la ambulancia le habían quitado ya sus pertenencias cuando los vieron llegar. Sí, ya la mala fama lo seguía por todos lados. Estando en el anfiteatro, Paulino estaba molesto, mentándoles a los de la ambulancia por haberle ganado con las prendas de valor. Por más que buscó no encontró, cuando llegó la esposa y la hija de uno de los difuntos. Ambas mujeres reconocieron los cuerpos de los 2 fallecidos. Uno era el esposo y padre de ellas. El otro era un amigo de la familia, a la cual ya se le había notificado. Uno de los de la ambulancia llegó y les entregó las pertenencias del marido. El Mañas no disimuló su enojo. Tanto su compañero como el paramédico lo miraban con cierta burla. Pero cuando la señora desabrochó el pantalón del marido y de éste sacó una bolsa oculta con fajos de billetes, el Mañas se encolerizó más y con la intención de hacerse de ese dinero, le dijo a las mujeres que tenían que entregar eso, pues ellos tenían que dar parte de lo que eran las pertenencias de los occisos. Pero ni el paramédico ni su compañero se lo permitieron, así como las 2 mujeres, pues éstas no se dejarían intimidar por el oficial. El paramédico les dijo a las mujeres que se podían retirar y que podían comenzar con los trámites para que el cuerpo fuera llevado a la funeraria. Cuando eso sucedió, el oficial ya no quiso seguir trabajando al lado de Paulino. Así que le asignaron a otro, el cual es el que contó lo que una noche le sucedió a el Mañas. Una noche, Ramiro y el Mañas se encontraban a unas calles cuando habían sido llamados a una escena de crimen en un callejón oscuro. Un hombre había sido apuñalado en repetidas ocasiones. Su cuerpo aún caliente yacía entre la basura y los desperdicios. Los paramédicos ya habían hecho su trabajo y la multitud curiosa había sido dispersada. Ramiro contó que miró a su compañero que volteaba para todos lados, como asegurándose de que nadie lo observaba. El Mañas se inclinó sobre el cadáver y Ramiro notó cómo le quitaba una cadena de oro que se encontraba debajo de la camisa ensangrentada del hombre. Sus dedos rápidos y hábiles la arrancaron, y un anillo con una piedra preciosa pronto siguió. Ramiro sintió mucho enojo al comprobar. Era verdad lo que se decía de aquel compañero. Paulino se dio cuenta que Ramiro lo había visto todo, y con una sonrisa cínica y de triunfo, le aseguró que el muerto ya no las necesitaría. Con las joyas guardadas en su bolsillo, el Mañas regresó a su coche patrulla. El oficial intentó deshacerse de las joyas, vendiéndolas a un conocido en el mercado negro. Fue cuando el Mañas comenzó a experimentar sucesos que lo hicieron perder la cordura. Este contaba a Ramiro que veía como una sombra oscura lo seguía a todos lados. Tenía miedo, pues él decía que era la muerte que le andaba rondando. Iba a misa los domingos a la parroquia de su colonia, en los momentos que se encontraban patrullando las calles.
Se detenía en las iglesias. Entraba y tardaba hasta 1 hora en salir. Si pasaban por las iglesias ya fueran 3 o 2 veces al día. Aunque fuera a la misa, hacía lo mismo. Descendía de la patrulla y entraba en la iglesia. El Mañas, poco a poco, fue adelgazando hasta verse consumido y quedarse en los puros huesos. Su esposa contó en su funeral que Paulino tenía miedo cuando llegaba la noche. Le juraba a su esposa que una sombra oscura lo seguía por todos lados. Sus ojos eran de un rojo que parecían las llamas del infierno. Yo al inicio pensé que esa era una historia en la comisaría para que no tuviéramos la intención de andar tomando lo que no era nuestro. Pero en una de las paredes se encuentran las fotografías de los compañeros. Imágenes que cuentan historias de los sucesos que han pasado en esta ciudad. Y allí se encuentra una del año de 1979. En ella hay 5 oficiales y uno es Paulino, el Mañas. Y fue cuando me di cuenta que no era una historia inventada entre los compañeros. El Mañas existió y su mala fama, a pesar de que ya han pasado varias décadas, aún se sigue contando lo que hacía como policía.